Hola, un saludo a todos los participantes del curso Teoría Fundamentada orientada a la investigación social. Hoy en la quinta sesión nos encontramos para seguir profundizando sobre esta teoría. Hoy lo haremos sobre el tema análisis y codificación. Mi nombre es Alice Peña Maldonado y les acompañaré para seguir avanzando en profundizar esta metodología y en el aspecto del análisis, codificación y categorización de los datos y comparación constante. Bien, los puntos a tratar hoy están orientados al tema de tendencias, unicidad, novedad, influencia del investigador en los análisis de los datos, la comparación constante por diferencia o semejanza. Entre los puntos aquí a considerar serían los criterios desde la práctica. Es reconocer que en la medida en que uno tiene una práctica de la aplicación de esta metodología, vamos desarrollando criterios que nos permiten de alguna manera, confiarnos y tener esa seguridad necesaria que vamos alcanzando y también la seguridad y confianza en nosotros en desarrollar más rápido las posibilidades de los análisis de codificación. Otro aspecto es ir aprendiendo también cuando ya tiene uno todos los resultados, observar rápidamente las tendencias. Esto nos va a ayudar a entender por dónde van los resultados, pero también lo que tiene que ver con la unicidad. Lo único que otros no lo reflejan, otros no lo dicen, y ahí observamos ya nuevos aportes de personas que indican una opinión distinta a los demás y que puede resultar, por ser distinta, una percepción que enriquece el tema, que enriquece lo que estamos buscando. Y por otra parte, la novedad en la medida en que estamos produciendo categorías y que esas categorías están dando forma y contenidos muy importantes y de allí una novedad. Entonces, en el análisis y codificación es el momento como de los descubrimientos, de los hallazgos y de lo que nos está permitiendo alcanzar resultados distintos o los que uno desea, ¿no? Desea que nos hace sentir que estamos produciendo contenido o teoría. Bien, por otro lado está la novedad en los datos, como lo decía anteriormente. Esa novedad no implica necesariamente que sean nuevos, es posible que como investigador uno ya sabía eso, pero la novedad estriba en la profundidad del dato, en la profundidad que ya nos ayuda a ver un poquito más una información, a entenderla, a valorarla, ¿no? Por otro lado, por exceso o por defecto. Cuando uno está comparando datos, hay unos que son en exceso y eso tiene importancia en la evaluación de los datos, de los resultados. Pero también por defecto, o sea, porque esté cuantitativamente numeroso o cuantitativamente sea poco número de personas que reflejan esa opinión. Ambas son importantes, a considerar. Otro aspecto es la comparación, el aspecto de la influencia del investigador en el análisis de los datos. Vamos a tratar más adelante aspectos sobre esa influencia y cómo nosotros tenemos que mantenernos conscientes del papel de investigador que somos, con nuestras propias percepciones e incluso con nuestras hasta distorsiones cognitivas que podemos tener acerca del tema o acerca de las personas. Entonces, esto es importante. Luego,
vamos a tratar la comparación constante, diferencia por diferencia o por semejanza, porque nos ayuda a ir obteniendo categorías, las necesarias para ir produciendo también sus subcategorías. Bien, aquí tenemos para trabajar estos conceptos, el concepto de categoría y subcategoría, concepto y fenómeno. ¿Qué es categoría? Conforme los teóricos, categorías son conceptos que dan cuenta al fenómeno. Otra vez, categorías son conceptos que dan cuenta al fenómeno que se está estudiando, al fenómeno que estamos evaluando, ¿no? Entonces aquí tenemos que no olvidarnos de este aspecto. Categorías son conceptos que dan cuenta al fenómeno de estudio. Ahora, ¿qué es concepto? Concepto es un fenómeno etiquetado. Es una representación abstracta de un evento, objeto o acción que el investigador identifica como significativo dentro de los datos. Entonces, allí es bien importante que estos conceptos, valga la redundancia, que es el fenómeno etiquetado. O sea, ya no es la categoría en sí, sino lo que yo ya voy etiquetando de diferente y que identifico como significativo a otros datos. Luego tenemos acá, así como está el concepto de concepto, vamos a trabajar el concepto de fenómeno. Fenómeno son las ideas centrales en los datos representados por conceptos. Fenómeno, ideas centrales de los datos representados por conceptos. O sea, el fenómeno es complejo, el fenómeno nos ayuda a trabajarlo en un texto, en el contexto. Entonces esto nos ayuda a diferenciar ideas centrales a ideas de segunda categoría o tercera categoría. Con respecto a las subcategorías, podemos decir que son conceptos que pertenecen a la categoría, dándole mayor clarificación o especificación. Entonces son muy importantes, porque son las que nos va a permitir desarrollar el texto, desarrollar lo escrito. Y es por eso que por algo lo colocamos en su categoría, porque son las que nos van a permitir desarrollar cada categoría. Bien, veamos, como les decía anteriormente, para explicar previamente lo que es la codificación y los análisis, me interesa resaltar nuestro lugar en la investigación. Lo que yo pienso acerca del tema que estoy trabajando. No olvidarnos que tenemos que centrarnos en lo que estamos buscando. Focalizarnos en los objetivos de la investigación para no dispersarnos, para no distraernos de lo que estamos buscando. Por ejemplo, traigo aquí un caso. El investigador social quiere conocer lo que se ha escrito o se ha hablado sobre un tema en específico. Por ejemplo, ¿qué se ha dicho o se habla sobre la felicidad? Entonces, en principio, ¿qué pienso sobre lo que investigo? ¿Qué es la felicidad para mí? Y lo describo como parte de un aporte que va a ser también significativo en la producción teórica. ¿En qué estoy de acuerdo o en desacuerdo? En la medida que nosotros seamos conscientes de lo que estamos de acuerdo o desacuerdo, de un punto de vista sobre el tema, en este ejemplo, en este caso, la felicidad, pues ya estaremos cuidándonos de aquellas personas que estén de acuerdo porque las voy a favorecer y las que no estoy de acuerdo porque me voy a quedar así como hay cierta resistencia a aceptación de ese concepto. Entonces sí es importante que nosotros nos autoevaluemos. ¿Qué autores han alimentado mi perspectiva? ¿O qué circunstancias, qué situaciones han esa perspectiva que yo tengo respecto a ese tema de investigación? ¿A quienes cuestiono y no estoy de acuerdo con su punto de vista? Y otra, asumo muy importante al final,
asumir la perspectiva o enfoque hacia el tema estudiado. Porque al asumir estos límites, pues estoy como en un estado de aceptación que me libera de alguna manera a ciertas visiones reducidas acerca del tema. Otro aspecto, así como el que hablamos ya, lo que pienso, nos interesa también que el investigador, para evitar ciertos prejuicios que tenemos, es considerar lo que escribe, no olvidándonos que nos tenemos que centrar en lo que estamos buscando y focalizarnos en los objetivos de investigación, como anteriormente lo decía. Hago una revisión de autores, autorías que directo e indirectamente han hablado sobre el tema, los reconozco, los valoro, analizo lo común y lo diverso, lo comparo, lo dicho, con lo que escriben y por lo que hablan, cuando ya tengan los resultados, elijo lo novedoso, lo común o lo diverso como resultado del hallazgo y decido de todos los resultados aquello que puede dar contenido a una narrativa que dé cuenta a lo investigado. Por eso, en este caso 2, el social quiere conocer lo que se ha escrito sobre algún tema por parte de eruditos en la materia. Construye estados del arte, del tema, con lo dicho por las personas. Esto paralelo lo hacemos al final, al principio, pero es importante saber qué han dicho los maestros, los psicólogos, los sociólogos, tantas personas que han hablado sobre el tema de la felicidad. Porque ya hay datos que van tarde o temprano a influir en el texto que vamos a realizar al final. Posterior, ya con los resultados que yo he obtenido, ya verifico en este caso lo que dice, sin olvidarme, centrarme en lo que estoy buscando, focalizarme en los objetivos de la investigación casos anteriores, pero ahora aquí yo elaboro preguntas que permitan explorar y profundizar lo que se busca. Como el descubrimiento, los hallazgos, la revelación de los no vienen a través de esos datos, que se convierten en información, que se convierten en categorías, en subcategorías. Esos datos los aplico a una encuesta, las vacío a un documento Excel, analizo la respuesta y la agrupo por similitud o por diferencia. Darse cuenta que aún cuando uno ubica a una palabra en un grupo, cada uno puede darle un sentido diverso. Aquí ya vemos relaciones de una palabra con otra, pero tenemos que decidir que esté en un grupo específico. Ahí está nuestra decisión, ¿no? Se deriva entonces tendencia o sentidos nuevos que no responden a las mayorías. O sea, allí ya en este momento, con estos 3 elementos, estamos ya observando novedad, ya estamos observando elementos claves que nos va a importar en la redacción, en el momento de hacer el informe de resultados, o propiamente teoría fundamental. Bien, veamos aquí algunos componentes básicos de la teoría fundamentada para la transformación de datos. Si buscamos a nivel de libros que hablen, o teóricos que hablen de este tema, o haciendo una revisión por internet, personas que también han escrito sobre esto, vamos a encontrar estos elementos. Códigos conceptuales, uno. Los códigos en vivo, vamos después a explicarlo. Los memos, los códigos sustantivos, los códigos teóricos y la categoría central. Si uno ve todos estos conceptos allí, uno se pudiese hasta confundir, pero ya en la práctica no es tan difícil reconocerlos, ¿no?
configuran el mapa de la teoría emergente y son usados para identificar conceptos y propiedades. Cada memo debe ser introducido por un título. Tiene pocas líneas o varias páginas. Entonces aquí todo esto se reduce a memos y a la observación de categorías centrales. Ahora, ¿qué es un código conceptual? Representa la relación entre los datos y la teoría. Eso lo vamos a ver posteriormente con un ejemplo. Representa la relación entre los datos y las teorías, o sea, la vinculación. Los códigos, acá tenemos el 1.1, 1.2 y 1.3. Se producen en procesos de comparación, diferencias y similitudes. Los códigos sustantivos surgen directamente a partir de datos empíricos originales del campo de estudio. Surgen directamente a partir de los datos empíricos originales. O sea, felicidad refleja lo espiritual. Bueno, ahí está. Felicidad espiritual, no felicidad material. Entonces ya ahí está, surgen allí ya dichos por la persona. Tenemos los códigos teóricos a partir de la clasificación, ordenación e integración. Eso ya es un ejercicio de análisis y codificación mucho más avanzado. Y tenemos acá los códigos en vivo que proceden directamente del lenguaje empleado por los informantes. Aquí tiene que ver, con expresiones que revelan novedad, que revelan otra mirada y que la tomamos tal como están allí, proceden directamente del lenguaje empleado por los informantes. Código en vivo, alguna expresión que diga y que ninguna persona lo ha dicho. Me ocurrió en un momento que se le preguntó a una persona, a una joven, ¿qué es soberanía? Y esa persona fue única, dijo, es gobernabilidad de sí mismo. Y yo la retomé así porque es un código en vivo, o sea, refleja todo un potencial de significados. Con respecto a las categorías centrales, después de estudiado todo esto, producidas al final del proceso, el investigador tiene que justificar cómo la base de la teoría emergente. O sea, allí surge como el potencial dentro de toda la investigación, dentro de los cruces que hemos hecho de categoría y subcategoría y de relaciones, aparece como algo que es central dentro de todos los aspectos, como el Sol frente a todo el sistema solar, el sistema de los planetas. Bien, los memos son la escritura de ideas teóricas sobre los códigos, sobre estos códigos, y sus relaciones tal como le surgen al analista mientras codifica. Esto lo va escribiendo, le va dando sentido y forma a lo que viene haciendo. Bien, para entender un poco estos conceptos que acabamos de decir, traje aquí una experiencia basada en el tema de la felicidad, como lo he tratado ya en las últimas sesiones. Código conceptual, ¿qué es felicidad? O sea, el término felicidad, que es la categoría que yo que estoy estudiando. Códigos sustantivos del tema, desde la opinión de las mujeres, y acá los códigos sustantivos desde la opinión de los varones. Códigos en vivo proceden directamente del lenguaje empleado por los informantes. Esto fue lo que dijo y más nada. O sea, de allí uno no puede estar presumiendo otra opinión. Aquí ustedes pueden ver que cuando mujeres, ¿cuál es el código sustantivo? Logros satisfechos, satisfacción, hacer felices al pueblo, al más necesitado, felicidad. Tal vez otro investigador es ayudar al necesitado, pero bueno, en este caso el grupo que hizo esta investigación lo catalogó así. Estado total y absoluto de tranquilidad, si estoy tranquilo o soy feliz, armonía. Tal vez lo importante es que lo que ya aquí designemos como código sustantivo ya tiene un valor y que a la larga se tiene que asemejar
a otros códigos, porque no podemos tener miles de códigos, sino irlo formando. Como ustedes ven aquí tengo logros, aquí tengo logros, aquí logros también, logros en este caso, y también aparece el caso de armonía. Entonces yo con armonía también lo reflejo así distinto. Aquí está armonía, aquí armonía, ¿no? Ahora, esto en el caso de las mujeres. Igualmente, armonía lo tenemos por acá, sí, lo tenemos por acá, de manera que cuando codifique, ya me centro en todos los datos, yo ya tengo ya un grupo de códigos en vivo que ya me están generando una información específica. Acá en el caso de logros, acá tenemos logros, y ahí entonces, por ejemplo, el tema logro, disfrutar plenamente de lo que se ha logrado, logro, sentimiento que nace cuando se logran sus satisfacciones, podría ser también satisfacciones, pero el logro, se logra, logro tener patria, entre todas escogí una sola, o escogió el grupo una sola. En caso de logro, haber alcanzado una meta deseada, son conceptos distintos, sin embargo, codificando, y aquí estoy codificando. Imagínense ustedes cuando estos resultados ya tienen que ver con cantidades de 300 personas que han hablado, toda la magnitud de tendencias, ya vemos tendencias, allí, bueno, en esta unicidad o novedad también podemos encontrar el logros. Y cuando tú vas construyendo, vas a encontrar un sentido del logro distinto a lo que pudiese decir muchos autores. O sobre el tema de la felicidad, propiamente dicho, felicidad es logro. Entonces, allí está bien importante cuando uno baja los resultados, los datos, los baja a un Excel o a un programa que nos permite trabajar estos datos y ir colocando el significado que en la medida de esta primera vez puede ser que yo lo haga así, después hago una nueva revisión y pueden incluso modificarse los códigos sustantivos. Hasta incluso si salen 20, reducirlos a 10, pero todo que esté integrado a categorías y subcategorías. Bien, este documento es un poco como para explicar todo esto que hasta uno se pierde y dice, oye, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Ahora, luego, para que surjan los memos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar todo lo que es, bueno, felicidad, logro, todo lo que dice logro en lo femenino, si lo quiero por separado, y lo logro en lo masculino, los estudios por separado, y luego hago mis memos para el femenino, masculino, y luego hago otro memo algo escrito sobre lo que piensan ellos en términos de felicidad, logros, femenino, masculino, y en total, que es lo que se logra, porque cuando se une, se complementan estos dos grupos, aparece otra cosa distinta. Incluso allí está también otra novedad que es importante, y yo les invito siempre a estudiar por separado, solo para que perciban ustedes y vean los aprendizajes que se obtienen de ese modo, ¿no? Luego tenemos aquí, vamos a ver, que hay algunos elementos para analizar. Técnicas usadas ya en la anterior sesión, habíamos hablado de algunas técnicas, en entrevistas, los artículos de opinión, en texto, video, documentos. Esto también se puede trabajar video y estudiarlo y revisarlo y colocarle categorías, si se trata de imágenes, ¿no? Cuestionarios o encuestas abiertas, experiencias y análisis de casos.
Bueno, acá son técnicas. Ahora, lo importante es que la codificación, se hablaba en la anterior, se formula preguntas generadoras ya cerradas o abiertas que den cuenta el fenómeno de estudio y dependiendo del número de personas, recordando lo que se decía en la anterior sesión. Se ubica a las personas informantes, luego el método comparativo constante para encontrar patrones de comportamiento o identificar sucesos o palabras clave. Procesos sociales básicos, durante contarle un poco para ya el método comparativo, ya no es solo con los datos en sí mismos, sino esos datos con respecto a la realidad, a las situaciones, al contexto ético, político, social, cultural, económico del tema con respecto a la realidad y a esas personas en concreto que estamos entrevistando. Se analiza, como hicimos acá, en esto se analiza cada una de las frases y se le da una palabra clave, ya sea que se repitan, que muestran tendencias o son únicas y es lo que emerge en la investigación y resultan novedosas y resultan incluso más que novedosas, resultan nuevas tendencias en el mundo de la investigación, nuevas tendencias. También derivar categorizar subcategorías, ya es todo un ejercicio, por ejemplo, en este caso, de logros, es una categoría de felicidad, que es la categoría central de allí. Logros y armonía serían dos subcategorías, pero de logros surgirían nuevas subcategorías. Entonces, y de allí es donde uno comienza a darle sentido al relato, la narrativa que nos corresponde elaborar. Desarrollar memos con sus respectivos epígrafes que den cuenta a la línea narrativa. Uno de los elementos que yo he aprendido es hacer epígrafes. O sea, todo eso que conseguí de logros, lo reduzco a un epígrafe que dé sentido total y luego inicio mi escritura, sin perderme de ese epígrafe. Ahora, si ese epígrafe no está bien hecho, me pierdo con los datos que están allí y que no cambian, ¿no? Allí los datos me sirven para yo no modificar el sentido de lo que dijeron los informantes. Luego, hay otra cosa que tenemos que considerar, la saturación teórica. Mira, llega un momento cuando uno está investigando, por eso hay que descansar, trabajar los datos, por ejemplo, estos, y al otro día volverlos a trabajar, pero ya en frío, ya no tanto, porque uno se satura porque ha mezclado, porque ha comparado, y llega un momento en que, oh, ¿qué es esto? Eso sucede. No tenemos que tener miedo, sino descansar, escuchar una música, hacer un poquito de ruptura de la investigación para luego, al otro día o a los 3 días, uno vuelve a los datos y los va a ordenar más rápidamente. Bien, después de todo esto, lo importante es que viene la escritura teórica, hacer un buen uso de esos datos que pudiera hablar por sí mismo o para dar credibilidad al constructo teórico. Porque ya cuando uno escribe, en la medida que hagamos bien este proceso de codificación, de categorización, de análisis, escribir resulta fácil, pero hay que descansar. O sea, ya de este proceso se descansa mentalmente, reposar esos datos que están allí acomodados y ya uno vuelve, los lee y se siente a escribir lo que surge y después compara con los datos, tanto los primeros como la segunda o tercera etapa. Entonces, lo importante es también reconocer que puede haber saturación de datos, de confusión, ¿es logro o no es logro? Entonces allí llega un momento que hay que descansar porque más cuando son no 30 datos, sino cuando son 400 datos.
Entonces hay que tener paciencia con uno mismo, mucha confianza en que ahí va surgiendo como las tendencias, pero uno está en una observación amorosa también de esos datos y amoroso con uno mismo para poder tenernos paciencia y surja también el conocimiento que queremos. Bien, acá hay otro concepto que ya lo hemos trabajado anteriormente en la sesión en la tercera o cuarta sesión, que el tema de codificación abierta. Vamos a ver qué significa esto, hay que recordarlo para no olvidarlo. En la codificación que se hace en este momento es abierta, desglosa datos en distintas unidades de significado hasta el momento de saturación de los datos. Se descubren las propiedades, dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la felicidad, el hablar de logros y el hablar de armonía son dimensiones distintas. Hablar de armonía tendría que ver más con lo espiritual, en cambio hablar de logro más con lo material. Entonces ya se ve dos dimensiones. Se transcriben los datos, se analiza el texto línea por línea, como lo observaron ustedes anteriormente, con la intención de identificar palabras clave o frases que conectan el relato del informante con la experiencia bajo investigación, trozo o unidad de datos. Ya en la codificación teórica se establecen relaciones entre los códigos sustantivos definiendo hipótesis que serán integradas en la teoría. Mira, esta parte es bien importante, la codificación teórica, que resulta, después que nosotros hemos concentrado todos estos datos, vemos que ahí hay unas relaciones que se dan y que de esas relaciones va a ser el constructo teórico. Pero solo que esto es un gráfico que te permite entender las ramificaciones de toda la información recibida. Acá no tengo una experiencia, algo teórico, pero en las próximas sesiones voy a mostrar cómo se hacen estas relaciones, que de verdad ayudan muchísimo a centrarse cuando uno está escribiendo y así no caemos en la trampa de perdernos, dispersarnos, distraernos en la escritura. Está la codificación axial, proceso de relacionar códigos unos con otros vía combinación del pensamiento inductivo-deductivo, enfatiza las relaciones causales, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, esto tiene que ver con esto. Mientras la teórica ya todas las combinaciones de todo, que tiene que ver armonía con logros. Entonces allí no es lo mismo decir armonía que quién debe estar primero, quién debe estar. Entonces yo elijo que sea primero armonía para tener logros. Otro más materialista podría pensarlo y tendría razón que primero los logro para luego tener armonía. Ahí va a aparecer también la decisión del investigador o de los investigadores. Luego, en la selectiva es el proceso de elección de una categoría para hacer el núcleo y relacionarlo con las demás categorías, con la central. Entonces, por ejemplo, si felicidad tiene que ver con los datos anteriores, con armonía y tiene que ver con logros, pero en el trabajo que está de investigación que se está elaborando en felicidad, están otras 4 categorías, donde surge de todos como la categoría central el respeto y la conciencia. Entonces yo me preguntaría, ¿cuál de esas conciencia o respeto está más vinculado con felicidad, logros y armonía? Podía decir que está las dos, podía pensarlo, porque el logro sin el respeto de sí mismo y la de otro sería falta de ética y moral lograr algo. O en el caso de armonía, la armonía sin el respeto no es válido, y sin la conciencia de sí mismo. Entonces, fíjate, la categoría central de alguna manera aglutina todos los elementos de dichos y expresados por los informantes, pero también por
pero en el escrito va a tener una relevancia esa categoría central para explicar todo, de algún modo. Bien, como ustedes observan en esta sesión de análisis y codificación, es súper importante todos los elementos anteriores, como les decía en las clases anteriores o en las sesiones, qué importancia tiene el investigador, qué importancia tiene manejar conceptos de la propia teoría fundamentada, el respeto de las etapas, las fuentes de información, porque el análisis de la codificación es como algo muy central, donde ahí se trabaja con todos los insumos y es el taller, o sea, es el taller donde uno está allí preparando todos los elementos que después se va a constituir en la producción, en la que después tengo que integrar, que sería la próxima sesión. Haciendo un recuento de lo que es el análisis y la codificación, es tener en cuenta las tendencias o lo único que está expresado o la novedad. La novedad se da ya sea porque es único o porque son nuevas tendencias que se están dando entre los informantes. Luego tenemos la influencia del investigador en los análisis de los datos, por eso es importante la autoobservación de lo que piensa sobre la investigación, sobre lo investigado e incluso sobre los informantes, para evitar y aceptar los prejuicios que tenemos o aminorarlos o comenzar a valorar desde otra perspectiva el tema o también las personas. Por eso yo les decía que este tipo de investigación o todo investigador social se humaniza en la propia investigación. Si no lo hace, está perdiendo tiempo. Sería una maquinita más. Acá nos humaniza, nos hace entendernos también como seres humanos, porque estamos en el mismo contexto de esos seres humanos. Y dentro de esos contextos manejamos ciertos condicionamientos históricos, sociales, culturales, económicos, o incluso patrones y condicionamientos de miedo o de rabia que están allí presentes también entre nosotros y también entenderlos conforme a una investigación que nos humaniza y nos humanizamos en este proceso. Entonces, sí, la influencia del investigador tiene sentido posteriormente. Luego, la comparación constante por diferencia y semejanza, o por exceso o por defecto, ¿no? Como decíamos al principio. El manejo también de estos elementos que venimos estudiando, ya sea el tema de categoría, conceptos, el tema de concepto propiamente dicho y fenómeno, y las categorías que se producen a partir de las categorías. Y no olvidar la categoría central, que es cuando ya se manejan muchos datos, se hace más visible esa categoría. Recordando con el ejemplo que he traído todos estos días con el tema de la felicidad, la importancia de lo que pienso respecto a ese tema y cómo puede influir o no en la investigación. Lo que escriben acerca de ese tema y considerarlo en un momento dado, y lo que se dice. Entonces allí es importante el saber escuchar y no olvidarse que en los tres casos centrarse en lo que estamos buscando y focalizar los objetivos de la investigación, de manera de respetarnos en la investigación y respetar lo que dicen las personas, porque allí está el propio, ¿cómo se llama? Maná, en la cual nos permite producir teoría.
Bueno, también el manejo de estos conceptos, códigos conceptuales, código en vivo, códigos sustantivos, códigos teóricos centrales, los mismos. Bueno, ya tendrán allí oportunidad de seguir estudiándolo y cómo hay que trabajarlo para irlo estudiando poco a poco. Por eso es que en un documento Excel o en otros programas que se trabajan datos, pues allí nos permite volverlo, mejorarlo, si el código sustantivo está respondiendo a lo que es, o un simple criterio mío. Entonces, bueno, allí viene también una autocrítica de lo que podemos estar originando en ese momento de categorías. La saturación teórica, bueno, se sugiere descanso para luego al otro día retomar de nuevo los datos, ya uno está descansado, o hacer otra actividad, escuchar música y luego va a los datos. Eso ayuda muchísimo a que nuestras capacidades cognitivas logren descanso o cambiar de tema. Yo lo hago así, cuando estoy así, hago otra investigación que no tiene nada que ver con esto, y cuando vuelvo, estoy como desconectada del tema y aprecio más la investigación, o sea, como que si fuese por primera vez. Bien, y luego no olvidar que la codificación está la codificación abierta, eso lo tenemos que hacer todo en un momento, y por eso hagan la práctica y después se autoobservan en la codificación abierta o se autoobservan en la codificación teórica axial y selectiva y van a ver que, ya entiendo, o sea, solo en la práctica es que podemos aprender. Hoy apenas compartir esta información no nos lleva ya a sacarlo todo, sino en la práctica donde, ya entiendo. Y en ese entender podemos decir que ya tenemos conocimiento de la teoría fundamental. Bien, no me toca más que invitarle a la próxima sesión, que será la séptima, la penúltima de este recorrido de la teoría fundamentada, y sobre todo invitarle a leer, a profundizar con otras personas, con otros autores, y de manera que, y aplicando incluso con pocos números, con poca cantidad de informantes, con 30, que me parece muy poco, no 15 mujeres, y van trabajando y se van dando cuenta que sí, es importante la aplicación para lograr no solo confianza en sí mismo, sino también seguridad en lo que estamos haciendo como resultados y luego el informe, que ya lo hablaremos en las siguientes actividades.